Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo el amor que vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación. Dios es quien pone y quita reyes y autoridades, y debemos estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero surgen algunas preguntas. ¿Qué si es que tenemos autoridades indignas? ¿Qué si los padres son indignos? ¿Qué si el esposo o la esposa son indignos? ¿Qué si el presidente de la nación, o senadores o diputados, o los alcaldes o gobernadores, o los jefes militares y policiales son indignos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, permítame decirle lo que no debe hacer. No debe cultivar un espíritu de rebeldía. Ahora, por favor, no estoy hablando de ser un conformista, sino de saber respetar a las autoridades, porque la verdad es que nunca tendremos la clase de autoridades que nos gustaría tener, porque ninguna autoridad, por muy buena que sea, nunca podrá complacer a todos. Los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. No hay autoridad a la que obedezcamos con agrado. Pero eso no tiene nada de extraño, que seamos rebeldes aún a la autoridad de Dios. ¿Qué tal? Mis saludos, soy Irving Ravelo. Bienvenidos al Amor que Vale. Hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, presenta la primera parte de su mensaje, ¿Cómo comportarse en una cueva? Por favor, busque en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 24. En un momento leeremos una porción de este capítulo. Vamos a ver un episodio de la vida del rey David, quien fue además un poderoso guerrero y creo que fue un hombre que aprendió a ejercitar la autoridad del reino. Y como rey guerrero, había ido de victoria en victoria, luchando contra los enemigos de Israel, pero también sabemos que mató a un oso, a un león y, por supuesto, al gigante Goliat. Él sabía lo que era la victoria. Pero la más grande de sus victorias está registrada en este capítulo de la Biblia. No fue una victoria sobre alguien más, sino sobre sí mismo. Y aprendió una lección muy importante, que para tener la autoridad del reino, era necesario estar bajo la autoridad del rey. No es el plan de Dios que usted viva derrotado por el mundo, el demonio y la carne. Cuando Cristo resucitó, les dio a sus hijos autoridad sobre estas cosas. Pero nunca estaremos sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad hasta que no estemos dispuestos a estar bajo aquellas cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Espero que lo haya entendido. Bien, leamos 1 Samuel 24 desde el verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres,
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl es el rey de Israel, ungido por Dios. Aunque fue un rey indigno, Dios iba a reemplazar a Saúl con un rey joven, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, Saúl ve a David como su enemigo, y el celo y la envidia contra David comienzan a corroer el corazón de Saúl. Y David es declarado enemigo público número 1 en el reino, y ahora todas las energías del reino están enfocadas en la malévola ambición de Saúl de matar a David. Saúl tuvo un enfrentamiento con los filisteos, y cuando terminó esa batalla, le informaron que David estaba en las montañas de Engadi. Saúl arma un ejército de 3,000 hombres para ir a buscar a un solo hombre, David. Y para descansar un poco, Saúl se mete en una de las cuevas de la montaña en donde estaban escondidos David y sus hombres. Pero Saúl no los ve. Y casi con alegría, los hombres le dijeron a David: «Esta es tu oportunidad. Un solo movimiento de tu espada y terminará toda esta persecución, toda esta pobreza, todo este esconderse en una y otra cueva. Un solo golpe de tu espada y volveremos a la riqueza, al poder, al honor, a la autoridad, y tú serás el próximo rey». David lo que hace es ir y cortar un pedazo del filo del manto de Saúl, quien, debido al cansancio, estaba profundamente dormido. David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Y más tarde, cuando Saúl abandonó la cueva y se alejaba con sus hombres por la montaña, David le gritó desde la boca de la cueva: «Saúl, ¿ves lo que tengo en mi mano? ¿Sabes que pude haberte matado?». Bueno, ese es el escenario. Ahora, lo que David hizo en este episodio no fue ganar una victoria sobre Saúl, sino ganar una victoria sobre sí mismo. Es triste en reconocerlo, pero muchos cristianos hoy en día rinden culto a la autorrealización, mientras que la Biblia enseña la autorrendición. Verá, en la autorrealización todas las respuestas están en usted, pero en la autorrendición todas las respuestas están en Jesús. En la autorrealización, su mayor preocupación es ser el número 1. Su ego está dedicado a la egolatría. Y aunque sea religioso, su religión está centralizada en la magnificación de su ego. La nuestra es una generación narcisista, y parece que nos enorgullecemos de eso. La más grande victoria de David fue sobre sí mismo. Busque Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David rehusó el tomar venganza de Saúl. No quiso hacer lo que pudo haber hecho porque tenía una batalla mayor que ganar. Practicó lo que siglos más tarde diría Pablo: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». El mayor problema en el mundo en nuestros días es que existe un profundo espíritu de rebelión. Jesús, hablando de los últimos días, dijo: «Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Y aquí la palabra maldad hace referencia literalmente a un mundo sin ley y rebelde. Y esta rebelión la estamos viendo por todas partes. En los hogares hay una increíble rebelión de los hijos contra los padres. Aún en las iglesias hay un espíritu de rebelión. En el mundo de las religiones, algunos religiosos, en su arrogancia, están revisando y reordenando la Biblia para que diga lo que es políticamente correcto. Y circulan traducciones que se distinguen no por su precisión escriturística, sino porque contienen una política religiosa acomodaticia. Rebelión en las calles, en los hogares, en los colegios y universidades, en el gobierno, en los deportes, en las artes y hasta en la ciencia. Rebelión promovida por Satanás mismo. Y lo que necesitamos de urgencia hoy mismo
es cómo estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros para que podamos estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros. Así que quiero que veamos tres cosas importantes. Primero, necesitamos reconocer la autoridad. Como David debemos reconocer la autoridad del reino. Después de que David cortó una orilla del manto de Saúl, los versos 5 y 6 dicen: Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David entendía el principio de la autoridad del reino. Sabía que debía estar bajo la autoridad de Saúl, a pesar de que Saúl quería quitarle la vida, y a pesar de que era indigno, Saúl seguía siendo el rey de Israel. Por favor, busque 1 Samuel 26:9. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bueno, ¿quién fue Abisai? Uno de los hombres de David, que habiendo encontrado a Saúl durmiendo, le dijo a David que esa era una buena oportunidad para matarle, y que él estaba dispuesto a hacerlo. David no se lo permitió, diciéndole: ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y alguien me preguntará: Pastor, ¿pero qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy en día? Muy buena pregunta. Busque Romanos 13, desde el verso 1. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y muchos podrán decirme: un momento, pastor, usted no sabe la clase de gobierno que tenemos. Y yo respondo: me parece que usted no sabe la clase de gobierno que había en tiempos de Pablo. Pero recuerde que Nerón era el emperador, y todos estaban bajo la autoridad de ese malévolo rey. Sé que una situación así nos enardece, que queremos actuar como Abisai, si tuviéramos la oportunidad. Pero entonces debemos recordar las palabras de David, quien dijo que Dios es quien pone y quita reyes y autoridades, y que debemos estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero surgen algunas preguntas. ¿Qué si es que tenemos autoridades indignas? ¿Qué si los padres son indignos? ¿Qué si el esposo o la esposa son indignos? ¿Qué si el presidente de la nación, o los senadores o diputados, o los alcaldes o gobernadores, o los jefes militares y policiales son indignos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, permítame decirle lo que no debe hacer. No debe cultivar un espíritu de rebeldía. Ahora, no estoy hablando de ser un conformista, sino de saber respetar a las autoridades, porque la verdad es que nunca tendremos la clase de autoridades que nos gustaría tener. ¿Sabe por qué? Porque ninguna autoridad, por muy buena que sea, nunca podrá complacer a todos. Muchos se quejan de la policía. Sin embargo, alguien acertadamente escribió lo siguiente que quiero compartir con todos nuestros oyentes. Un policía es muchas cosas. Es un hijo, un hermano, un esposo, un padre, un tío y aún un abuelo. Es un protector en tiempo de necesidad y un ayudador en tiempos de tragedia. Su trabajo demanda que sea un diplomático, un psicólogo, un abogado o un amigo. El policía sufre por una sobredosis de publicidad negativa acerca de la brutalidad policial y la corrupción policial,
que, aunque cierta en algunos casos, constituyen la excepción, no la regla. Frecuentemente los actos de heroísmo policial pasan desapercibidos y la verdad sobre su dedicación y abnegación por la ley se la entierra bajo la pesada basura de la crítica destructiva. Las estadísticas demuestran que menos de la mitad del 1% ha desacreditado el uniforme. Y ese es un mejor promedio del que ostentan los religiosos profesionales. Un policía es un hombre ordinario llamado a hacer cosas extraordinarias por nosotros. Su trabajo muchas veces puede parecer rutinario, pero las interrupciones al mismo pueden ser momentos de indescriptible terror. Él es el hombre que tiene que enfrentar a psicópatas armados, enfrentar a multitudes enardecidas, rescatar a secuestrados y arriesgar su vida muchas veces más de las que nos imaginamos. El policía merece nuestro respeto y nuestra gratitud. Un policía está entre los que guardan la ley y los que la quebrantan, y aunque muchas veces su presencia parezca invisible, evita que nuestras casas sean robadas, nuestras familias abusadas, nuestras mujeres violadas y nuestras empresas saqueadas. Trate de imaginarse lo que sucedería si no hubiera ni un policía alrededor. Inquietante y perturbador pensamiento, ¿no le parece? Entonces, ¿cómo hacer que el trabajo del policía sea mucho más llevadero? Pues muéstrele respeto, dígale palabras amigables. Él también es un ser humano que probablemente tiene una familia que trata de sacar adelante, a pesar de no ganar lo suficiente. Y agradecer a Dios por tantos muchachitos que desde niños anhelaron un día ser policías y fieles a su sueño. Ahora lo son. La manera en que tratamos a los policías hoy garantizará que haya buenos policías mañana. Interesante artículo, ¿no le parece? La Biblia dice que las autoridades son ministros de Dios para bien y protección de los buenos y para castigo de los malos. Necesitamos reconocer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sabe qué es lo que le hizo al diablo? ¿Diablo? Pues su rebeldía contra la autoridad. Se rebeló contra el Dios Todopoderoso. En Isaías 14:13 leemos: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Se da cuenta? Satanás quería quitar a Dios del trono para sentarse él. Y en el verso 14 dice: y seré semejante al Altísimo. El rey Saúl, que era enemigo de David, tuvo un espíritu diabólico en él. Pero, ¿sabe cuál fue el problema principal de Saúl? Que se rebeló contra Dios. Hubo un tiempo cuando el profeta Samuel le dijo que haga algo. Samuel le transmitía el mensaje de Dios, pero Saúl rechazó ese mensaje. Busque 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. En otras palabras, Dios está diciendo que si uno tiene un espíritu de rebelión, está practicando un pecado como el de la hechicería. Ahora, ¿qué es la hechicería? Hechicería es hacer negocios con Satanás. ¿Qué es lo que le hizo al diablo? La rebelión. Cuando usted tiene un espíritu de rebelión en su corazón, es que está pisando terrenos del diablo. Saúl fue un hombre conforme al corazón del diablo, mientras que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl tuvo un espíritu de rebelión. David tuvo un espíritu de sumisión. Usted nunca se parece más al diablo que cuando es rebelde, y se parece más a Jesús cuando se somete. En nuestros días algunos piensan: hay que ser un rebelde. Debemos hacernos valer. Si no lo hace así, es que usted es un cobarde o debilucho. No, mi amigo, eso no es cierto. La más grande victoria de David fue la que consiguió sobre sí mismo cuando se sometió a las autoridades, y por esa razón llegó a ser el más grande rey de Israel.
Usted nunca podrá estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo usted hasta que aprenda a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. ¿Está usted bajo la autoridad de Cristo? ¿Es Jesús su Salvador y su Señor? Si su respuesta es negativa a estas preguntas, le invito a hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Acérquese a Dios, pídale perdón por sus pecados en los méritos de lo que Cristo hizo por usted en el Calvario. Y por fe, invítele para que more en su corazón como Salvador y Señor. Pídale que le ayude a ser un instrumento útil en sus manos y que le dé la fortaleza para nunca avergonzarse de Él ni de su palabra. Y pídalo todo en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa decisión espiritual, nos gustaría que nos escriba al respecto para gozarnos espiritualmente con usted. Su carta, que nos motivará para continuar con nuestro ministerio radial, nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar con el Señor Jesucristo. Si oró de corazón, qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Salvador y Señor. Escríbanos para regocijarnos con usted, y a su disposición encontrará la prédica Cómo comportarse en una cueva. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta enseñanza, cómo comportarse en una cueva, puede descargarse en elamorquevale.org. Cómo comportarse en una cueva es parte de la serie de 9 mensajes, El increíble poder de la autoridad del reino. El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Bendecimos al pastor Fabián de Santa Cruz, Bolivia, por su servicio fiel a Jesús. Él nos escribe y dice: Dios tocó mi corazón con el programa El Amor que Vale, y recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Posteriormente, visité una iglesia local con mi esposa e hijos. En el transcurso de los próximos años, mi esposa recibió al Señor y decidí estudiar la Biblia en el seminario. En el 4º y último año de estudio, supe de una iglesia cerrada y abandonada en un pueblito. Entendí que Dios me llamaba y junto a mi familia fuimos a levantar esa obra y hoy soy el pastor. Provisto de internet inalámbrica, transmito programación de sana doctrina a todos los vecinos con una bocina en el techo de la iglesia. Pastor Fabián, glorificamos a Dios al leer su testimonio. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org
donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Permítame decirle algo. Cuando, como sobremesa, usted comienza a criticar a otras personas, jefes, compañeros de trabajo, policías, pastores, profesores, familiares y quién sabe a quiénes más, ¿sabe lo que está construyendo en sus hijos? La gente critica en forma negativa, lo cual fomenta la rebeldía. Un espíritu de rebelión es como un boomerang. Recaerá sobre usted mismo. Y usted va a tener a un pequeño rebelde en sus manos y entre asombrado y asustado se preguntará, ¿pero cómo pudo pasar esto? ¿Por qué mis hijos no obedecen a ninguna autoridad? Quiero que entienda bien lo siguiente. Obediencia o sumisión a la autoridad de ninguna manera significa debilidad. Si usted como ciudadano no cumple con las leyes básicas dictadas por las autoridades, ¿cómo pretende que sus hijos obedezcan su autoridad? ¿Qué tal? Soy Irving Ravelo y le damos la cordial bienvenida a El Amor que Vale. A continuación, la segunda parte del estudio bíblico, ¿Cómo comportarse en una cueva? Aquí está el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Haré un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior acerca de uno de los más notables episodios en la vida del rey David, cómo obtuvo la victoria sobre sí mismo, de acuerdo a lo que leemos en 1 Samuel capítulo 24. Saúl es el rey de Israel, ungido por Dios. Aunque fue un rey indigno, Dios iba a reemplazar a Saúl con un rey joven, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, Saúl ve a David como su enemigo, y el celo y la envidia contra David comienzan a corroer el corazón de Saúl. Y David es declarado enemigo público número 1 en el reino. Y ahora todas las energías del reino están enfocadas en la malévola ambición de Saúl de matar a David. La más grande victoria de David fue sobre sí mismo. Busque Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David rehusó el tomar venganza de Saúl. No quiso hacer lo que pudo haber hecho porque tenía una batalla mayor que ganar. Practicó lo que siglos más tarde Pablo diría, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Hoy parece que se enseña a los jóvenes que tengan un espíritu de rebelión, y debemos ser muy cuidadosos con eso. Pero eso no significa que aprobemos todo lo que la gente hace y dice, así como David no aprobó todo lo que Saúl hizo. Y aunque lo que Saúl hizo fue incorrecto, David entendió el principio de sumisión, y por eso más tarde pudo gobernar con gran poder y autoridad. Debemos aprender, primero, a reconocer la autoridad del reino. Segundo, debemos respetar la autoridad. Primera de Samuel 24, versos del 8 al 15. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, «¡Mi señor el rey!». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, «¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Anhelo, espero y oro que ustedes que me escuchan, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, puedan entender esto, y lo practiquen, y lo enseñen a sus hijos, a sus nietos, porque de lo contrario nunca entenderán la autoridad espiritual. David fue un hombre que respetó la autoridad de Saúl, y aunque Saúl como rey era indigno espiritualmente, David respetó esa autoridad. Note que David habla a Saúl con reverencia, inclinándose hacia tierra, y respetuosamente le llama Señor y Rey, y hasta le concede el beneficio de la duda al decirle que tal vez estás mal informado. Pero durante todo este evento, David no está cediendo o reconociendo culpa frente a Saúl, pero sí deja muy en claro que confía en Dios para que le haga justicia. Así lo declara en el verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? No solo que David reconoció la autoridad que tenía Saúl, sino que respetó esa autoridad. Pero esto es precisamente la parte dura. Es una cosa que nosotros, a regañadientes, aceptemos una autoridad, y otra muy diferente es el aceptar y respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Algunos hijos tienen padres que no merecen respeto. Sin embargo, los hijos siempre deben respetar a sus padres. Hay gobiernos y gobernantes que no merecen respeto. Sin embargo, debemos respetarlos. Usted no respeta al individuo, sino lo que representa. Pero debo reconocer que a veces es muy, pero muy duro en respetar a los padres, a los pastores, a los gobernadores o a los jefes que, según nuestro humano punto de vista, no merecen respeto. Pero si ellos están en autoridad, Dios dice que debemos respetarlos. El problema es que muchos de nosotros aún tenemos un espíritu de rebeldía. Yo, por naturaleza, tengo un espíritu de rebeldía, y tengo que ser muy cuidadoso para no dejarme vencer por eso. A veces soy como aquel niño de 4 años a quien su mamá le ordenó que se sentara, pero él no le hizo caso. Ella le volvió a ordenar que se sentara, pero él como que sin nada.
Entonces la madre lo tomó con firmeza y lo sentó en su pequeña silla. Él se quedó quieto por un momento y después, mirando a su mamá en forma desafiante, le dijo: «Pero por dentro sigo de pie». Y muchos de nosotros somos exactamente así. Mientras a regañadientes obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, interiormente seguimos de pie. Y a veces hablamos y decimos lo que no debemos decir. Anote al margen Judas, versos 8 y 9. Habla sobre los apóstatas y dice: «No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Miguel no cedió ante el diablo. De hecho, disputó con el diablo, se enfrentó con el diablo, se opuso al diablo. Miguel es un poderoso arcángel. Y sin embargo, debido al residuo de dignidad en Satanás, que una vez fue un querubín, Miguel no le trató despectivamente ni presentó ninguna acusación contra el diablo. Permítame decirle algo. Cuando como sobremesa usted comienza a criticar a otras personas, jefes, compañeros de trabajo, policías, pastores, profesores, familiares y quién sabe quiénes más, sabe lo que está construyendo en sus hijos: un espíritu de rebelión que recaerá sobre usted mismo. Y usted va a tener a un pequeño rebelde en sus manos, y entre asombrado y asustado se preguntará: ¿Pero cómo pudo suceder esto? ¿Por qué mis hijos no obedecen a ninguna autoridad? Quiero que entienda bien lo siguiente. Obediencia o sumisión a la autoridad de ninguna manera significa debilidad. Y tampoco significa que aprobamos los errores. Recuerde que aceptar a una persona no necesariamente significa que aprobemos su estilo de vida. Yo acepto a mis hijos y siempre los amo, aunque a veces no apruebo las cosas que dicen o las cosas que hacen. Tal vez usted piense que lo que estoy diciendo no tiene aplicación práctica en la época en la cual vivimos. Pues precisamente por eso, esta es la clase de mensaje que debemos presentar más frecuentemente. Dios quiere que sus hijos vivan con la autoridad del reino, pero nunca podemos estar sobre las cosas que Dios nos ha puesto hasta cuando no aprendamos a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Por favor, busque Primera de Pedro 2, los versos del 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Debemos aprender a respetar a las autoridades, aunque muchas veces no sean las de nuestro agrado. Uno de mis héroes es mi hermano en la fe, el pastor José Son, de Rumania. Una vez estuvimos en un restaurante y él me contó lo siguiente, que hizo que las lágrimas brotaran a mis ojos. Él me dijo: allá por el año 1974, vivía en un pueblito al norte de Bucarest. Yo era pastor y estaba en mi oficina cuando 7 soldados comunistas entraron bruscamente en mi oficina. Me preguntaron: ¿es usted el pastor José Son? Yo les respondí afirmativamente. Me dijeron en tono amenazante: tenemos razón para creer que usted es un insurrecto y rebelde contra el gobierno. Vamos a revisar los libros de su biblioteca, y si encontramos cualquier material anticomunista, usted estará en graves problemas y tendremos que llevarle a la cárcel.
comenzaron a revisar cada uno de los libros de mi biblioteca. Hermano Adrián, usted sabe cuán importantes son los libros para un pastor. Los soldados comenzaron a confiscar todos mis libros, obligándome a poner mi firma en cada uno de ellos como documentos que podían ser usados en mi contra. Mi nombre, mi firma y la fecha de confiscación. Ese fue un día horrible para mí. Uno de los soldados tomó un libro y se quedó mirándolo. El título del libro era Gozo inexplicable y lleno de gloria. Y el subtítulo decía, lo está experimentando ahora mismo. Por alguna razón que está más allá de mi comprensión, el soldado dijo, escojo el gozo. Entonces le dije a mi esposa, Elizabeth, tenemos huéspedes en nuestro hogar. ¿Podrías brindarles un cafecito? Desde ese instante sentí que Dios y yo estábamos a cargo de la situación, porque de alguna manera aprendí a no tener un espíritu de rebelión. De paso, permítanme contarles que el pastor José Tson, junto a otros líderes de su calibre, fueron instrumentos en las manos de Dios para ayudar a un movimiento popular para derrocar al dictador comunista Nicolás Ceausescu en 1989. ¿Cómo lo lograron? Con un espíritu de sumisión. Los 7 soldados comunistas se llevaron los libros y los casetes de la biblioteca de José Tson. No pudieron encontrar nada comprometedor en los libros, así que el comandante de ellos decidió escuchar los casetes. Y lo que escuchó fue la voz de un pastor predicando la palabra de Dios. Dicen que el comandante sufrió un ataque al corazón y murió instantáneamente. Esta noticia se regó como pólvora y la gente en general comenzó a decir, tengan cuidado con lo que hacen con el hombre de Dios, en referencia al pastor José Tson. Necesitamos ejercitar sumisión a las autoridades sin ser conformistas. Podemos estar en desacuerdo, pero debemos buscar la victoria como David lo hizo, respetando la autoridad. Tercero, debemos descansar, confiar en la autoridad del reino, no en el gobierno, no en los presidentes o dictadores, sino en Dios. Note lo que David dice en el verso 15. Jehová pues será mi juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David fue un adelantado de su tiempo. Comprendió el espíritu de la enseñanza del Nuevo Testamento enseñada por Pablo a los romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como bien lo notará mi estimado amigo oyente, esto es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Primera de Samuel 24:19 dice, lo que Saúl le dijo a David, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl está reconociendo que David hizo con él algo que es contrario a la naturaleza humana. Y usted está escuchando ahora mismo a un hombre cuya naturaleza es la rebeldía. Antes de ser salvo, yo era un bravucón. Me encantaba pelear y buscar pelea. Pero ahora soy la otra cara de la moneda, aunque debo admitir que por naturaleza me es muy difícil el someterme. Pero esa es la naturaleza de todos nosotros, aunque usted no lo quiera admitir. En Proverbios 16:32 leemos, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este David, que había matado a un león y a un oso y al gigante Goliat,
tuvo su más grande victoria en el interior de una cueva cuando le perdonó la vida a Saúl. Escúcheme, no estoy diciendo que hay que obedecer ciegamente a un gobierno impío, de ninguna manera. Los profetas en la palabra de Dios predicaron contra las injusticias de los reyes. Natán advirtió a David cuando hizo lo malo. Elías reprendió al rey Acab. Eliezer profetizó contra Josafat. Daniel lo hizo contra Nabucodonosor. Moisés advirtió al faraón, y así por el estilo. Dios no permita que en la actualidad tengamos pastores que se quedan en silencio cuando millones de bebecitos son asesinados por medio del aborto y cuando la maldad prevalece sobre la bondad en todos los estratos de la sociedad humana. No debemos ser rebeldes simplemente por serlo, pero debe haber en nosotros un espíritu de humildad y sumisión para que cuando estemos bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, Dios pueda confiarnos el derribar los reinos de maldad. La Iglesia no está sobre el Estado, pero tampoco es servidora del Estado. La Iglesia debe ser la conciencia del Estado al predicar la verdad, lo que es bíblicamente correcto, y no lo que es políticamente correcto. Mi amigo, debo admitir que el concepto de la autoridad en el reino es absolutamente increíble. Dios quiere que usted viva una vida victoriosa, pero usted no puede tener la autoridad del reino sin tener al Rey, el Señor Jesucristo. ¿Es usted salvo? ¿Y está seguro de su salvación? ¿No le gustaría hacer una decisión y tener vida abundante y eterna? Respaldado por las promesas de Dios, le puedo asegurar que si hoy confía usted en Jesucristo y lo hace en forma sincera, Él le salvará instantáneamente, estará con usted continuamente y le guardará eternamente. Si usted hace esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente para que nos escriba al respecto. Su carta nos será de bendición y nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si oró de corazón, qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Salvador y Señor. Escríbanos para regocijarnos con usted, y a su disposición encontrará la prédica Cómo comportarse en una cueva. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta enseñanza, cómo comportarse en una cueva, puede descargarse en elamorquevale.org. Cómo comportarse en una cueva es parte de la serie de 9 mensajes, El increíble poder de la autoridad del reino. El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús. La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como esta.
Desde Ecuador, Daisy agradece. Gracias por sus mensajes que me ayudan a aliviar mis tristezas. Con sus mensajes puedo salir adelante, puedo conocer más de Dios y de cómo enfrentar al mundo y las tentaciones. Nos alegramos con Rodolfo en Guayaquil, Ecuador. A través de mi emisora local y los mensajes del hermano Adrián Rogers, me reconcilié con mi bendito Salvador. Dios es fiel y yo fui el infiel. Procuro servirle ahora lo más que puedo. Siento que le debo mucho tiempo a mi Señor por el tiempo que desperdicié. Rodolfo, qué gozo nos da saber que hoy sirve fielmente a Jesús. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.